pasa la noche y quédate mañana todo el día. Bueno, ya somos dos. En el bloque ambiental está mi querido amigo, el doctor Enrique Richard. Gracias, Quique, por venir al programa. Realmente siempre lo veo, siempre hablo con él. Lo admiro cada día que pasa. Y ahorita estábamos hablando de los premios Oscars. Vos sos cinéfilo y cuando escuchaste a Leonardo DiCaprio, el ganador, ¿no te pasó como a mí? Dije, ¡ah! Esto debería haber estado viendo Quique. ¡Ah! Esto es lo del calentamiento global. Por Dios, qué bien. Se necesitan que los medios de comunicación o que escenarios donde la gente vaya y denuncie eso. No a los grandes políticos que van y hablan de extractivismo, por ejemplo. Es así, Jimena. Nuevamente agradecerte este espacio. Y sí, efectivamente lo vi. Y te cuento que me emocioné mucho porque Leonardo DiCaprio, al margen de ser un excelente actor que realmente merecía este Oscar, que hacía rato que lo venía persiguiendo, lo merecía, pero al margen de eso hay que tener en cuenta que él siempre ha sido un activista ambiental. Muchas veces, inclusive, bueno, ahora lo conocemos más por la película que hizo con el director Iñárritu. Que ganó el Oscar también. Que ganó el Oscar también, obviamente. Pero hay que tener en cuenta, por ejemplo, que él ha hecho una documental muy importante, que es La Hora 11, que fue traducida al español como La Última Hora, y que justamente toca el tema del cambio climático. A mí lo que más me impresionó fue que justamente él lo que hizo en la entrega de los premios Óscares fue anteponer a ese premio tan ansiado para un actor, antepuso sus ideales ambientales. Eso fue lo que realmente, y vos fíjate que inclusive durante la entrega, mientras él hablaba de este tema del cambio climático, la cámara iba enfocando a distintas personalidades de Hollywood y se les veía la cara, o sea, a más de uno se le vio la cara y el nudo en la garganta, inclusive de, pucha, un discurso diferente, ¿no? Una persona que no, gracias a mi papá, gracias a mi mamá, a mi abuela, a mi tía. Sí. Y cuando termina el discurso todo, bueno, a mí me llamó la atención porque esta película han tenido que ir a buscar nieve. Porque el 2015 fue el año más caliente del planeta. Y se han tenido que ir a buscar al sur del planeta, a la Argentina, para poder hacer la película. Es así, Jimena, te cuento que el año 2015 no estaba previsto que se alcanzara la cota de superar el grado centígrado promedio a nivel global, y sin embargo se lo superó al grado centígrado. Es decir, que el cambio climático ya está mostrando síntomas, en realidad lo viene mostrando desde hace varios años en distintas manifestaciones. No nos olvidemos en el 2003, por ejemplo, la famosa Navidad Negra que tuvieron en Australia, donde hubo cualquier cantidad de incendio. Hay mucha gente que en su momento a mí me comentó y me dijo, bueno, pero en Australia los incendios son comunes. Sí, también es común el Niño, también es común los tsunamis, pero nunca con la frecuencia que están ocurriendo en la última década, por ejemplo. Entonces, 2003 también creo que fue, o 2005, ya no recuerdo, fue la famosa ola de calor en Europa, donde murieron más de 30.000 personas por el exceso de calor. Un pequeño detalle del micrófono. Escuchemos lo que dijo Leonardo DiCaprio, y lo que dice Leonardo DiCaprio después vamos a escuchar el comentario del maestro Enrique Richard. Adelante, por favor. Y a todos ustedes aquí debo felicitar a mis conominados de este año por sus increíbles actuaciones. The Revenant fue producto de los esfuerzos incansables de un elenco y un equipo incansables con quienes tuve la suerte de trabajar. Primero que nada, a mi hermano en este emprendimiento,
Tom Hardy. Tom, tu talento en la pantalla solamente es superado por tu amistad fuera de la pantalla. El señor Alejandro Iñárritu, al desarrollarse la historia del cine, tú has abierto caminos en estos últimos años. Qué talento tan increíble. Gracias a ti y al Chivo por crear una experiencia cinematográfica trascendental para todos, a todos en Fox y New Regency, y especialmente el cine Rick Jordan. Gracias por ayudarme a navegar en esta industria, y mis padres, nada de esto habría sido posible sin ustedes, y mis amigos, ustedes saben quiénes son. Finalmente, hacer The Revenant es sobre la relación entre un hombre con el mundo natural, un mundo que tuvimos con el año más caliente, el 2015, y con el que tenemos una responsabilidad. Tuvimos que movernos para buscar nieve. El cambio climático es real. Es la amenaza más urgente que enfrenta nuestra especie, y tenemos que trabajar de manera colectiva, no seguir dejando las cosas para después. Tenemos que apoyar a líderes en todo el mundo que no hablen en nombre de las grandes corporaciones y los grandes contaminantes, sino por la humanidad, por los pueblos indígenas, por los millones y millones de personas más afectadas por esto, por los hijos de nuestros hijos y por toda esa gente que ha visto sus voces acalladas por la política de la codicia. No demos por sentado. No den por sentado lo del planeta. Y él, ¿sabes qué dijo? Como yo no doy por sentado esta noche. Así es, maestro. Un maestro total, y vuelvo a repetir, yo recomendaría, hay mucha gente que a Leonardo DiCaprio lo identifica a través de sus películas hollywoodenses, pero les recomiendo que vean la película documental, una película de 1 hora y media de duración, que es La Hora 11, La Hora 11, y que se tradujo al español como La Última Hora, y que incluso invita personalidades, hablan personalidades en esa documental de la talla del físico Stephen Hawking. Entonces realmente es una película muy importante, y sobre todo porque toca un aspecto que a mí me parece importantísimo y que lo hemos tratado desde el primer programa, Jimena, la parte educativa. Es decir, el eje de su documental justamente enfoca el tema del divorcio que existe en la gente ciudadana, en el citadino, y que también lo hemos tratado aquí cuando hemos hablado de la educación biofílica versus la educación necrofílica, que es una realidad. Vos fíjate, la gente, la pregunta que tenemos que hacernos es ¿por qué no le interesa a la gente los temas ecológicos? Y no le interesa por una sencilla razón, porque van y buscan lo que quieren tomar, lo que quieren comer en el supermercado, y creen que la comida y la bebida sale del supermercado y no ven el nexo con la naturaleza. Entonces el problema, o mejor dicho, la solución a este problema del cambio climático sigue pasando por lo educativo. O sea, lo vengo diciendo desde hace mucho, inclusive, fíjate vos, yo hoy traje una colección de libros que quería mostrarte. El más antiguito de todo, este fue el primer libro que publiqué, y justamente lo publiqué en el año 1997 en Argentina, y la marquita que tiene, hace 20 años, sí, y la marquita tiene justamente el dato de uno de los primeros impactos del cambio climático en una población de tortugas de Argentina. Mucha gente no ve o no entiende, hay gente que dice, bueno, se van a adaptar las distintas especies. Acá estamos viendo especies que no se van a adaptar, y te cuento por qué. Las tortugas, como muchas especies animales, tienen lo que se denomina el TSD, que significa del inglés Temperature Sex Dependence, o sea, sexo dependiente de las temperaturas de incubación. Son animales que, a diferencia de nosotros, no tienen cromosomas sexuales. Nosotros tenemos el famoso XY igual varoncito, XX igual mujercita, no hay vuelta. Bueno, estos animales, por ejemplo, depende su sexo de la temperatura de incubación de los huevos. Entonces, el cambio climático de 1 o 2 grados, ¿qué significa? Traducido, significa que
van a nacer todos machos o todas hembras. Bueno, y va a pasar lo que yo escribí, por ejemplo, este fue el último libro que publicamos con mi esposa, con la doctora Contreras, sobre educación ambiental, y ahí por segunda o tercera vez publiqué mi propia teoría de la extinción de los dinosaurios. Porque como tú sabes, la teoría más difundida es el meteorito que cayó cerca de Yucatán, Sí. y claro, pero lo que la gente no entiende es que la extinción no ocurrió inmediatamente, sino que fue gradual. ¿Y por qué fue gradual? Por un cambio climático que los afectó a los dinosaurios justamente en esto que te estoy comentando. Es decir, empezaron a nacer dinosaurios de un mismo sexo y, bueno, ¿en qué consiste mi teoría? Se extinguieron por aburrimiento. Bueno, Imagínate, todos del mismo moralistas, sexo. los dinosaurios. Eso es lo que lo llevó a la extinción, pero eso nos da una pauta de lo que puede ocasionar un cambio climático. Es algo terrible, es decir, el meteorito fue lo que desencadenó un cambio climático, y el cambio climático fue lo que los terminó llevando a la extinción. Oye, Quique, Sí. ¿cuán importante es material, tener libros, tener documentos, tener fotografías, llevarte? Pero vos hablabas también de la educación. Yo quiero quedarme una vez más con lo de Leonardo DiCaprio, porque digo, estas personalidades, además de vivir en el glamour, en el lujo, cuando son voceros de causas tan nobles, tan urgentes, yo creo que llegan más a la gente. Yo creo que sí, son personas que se convierten en íconos. Tú misma lo has dicho, el glamour, claro. Uno, Leonardo DiCaprio, por ejemplo, se imagina una de sus últimas películas, El Gran Gatsby, que si ahí no hablamos de glamour, o en el propio El Aviador, que lo personaliza Howard Hughes, uno de los millonarios más excéntricos que tuvo Estados Unidos, ¿no? Entonces uno se lo imagina así, pero realmente la imagen de esta personalidad está ayudando a cambiar al mundo, no solo por su faceta en la documental, porque también quiero destacar que no solo él fue la cara visible de la documental, él la produjo, él fue uno de los co-guionistas de la documental, es decir que él estuvo en todas las instancias de la realización de esta importante documental, y efectivamente son íconos que arrastran en el aspecto educativo mucho, en contraposición a otras figuras como Jennifer López, por ejemplo, que tiene que cuidarse cada vez que sale a que no le tiren un balde de pintura, que ya le han tirado varios, justamente por el posicionamiento de ella es, a mí me gustan las pieles y qué me importan los animales. Claro, si supieran que tienen que estar vivos los animalitos para quitarles la piel. Correcto. Quique, una última reflexión, tenemos un minuto, Claro que y sí. te pido que vos la hagas la reflexión. No necesitamos ser famosos, no necesitamos ganar un Oscar. Luchemos todos por el planeta, luchemos todos por el cambio climático, no solo con discursos, sino con acción. Por favor, la cámara es tuya. Bueno, absolutamente, como siempre, te doy toda la razón. Creo que cada persona puede aportar un granito de arena para el cambio, para evitar este problema climático. Un granito de arena que lo puede hacer desde dejar de utilizar focos tradicionales, usar focos de bajo consumo o LED mucho mejor, hasta incluso, mira lo que te digo, cambiar la dieta. Cambiar la dieta, porque el solo hecho de comer carne, por ejemplo, en Estados Unidos, fabricar hamburguesas produce más dióxido de carbono que todos los autos juntos de Estados Unidos y Norteamérica. Mira lo que te estoy diciendo. Claro. Y al margen de eso, el tema de la carne vacuna, la producción de metano, que es un gas de efecto invernadero 23 veces superior al dióxido de carbono. Y las vacas son fábricas de metano, producen metano permanentemente. A nivel mundial, las vacas también, por ejemplo, están en primer lugar por encima del dióxido de carbono que producen todos los autos, o sea, todo el parque automotor junto del planeta. Entonces, yo creo que cada uno puede hacer algo.
Comer carne, por ejemplo, produce miles de veces más dióxido de carbono que comer vegetales. Con esto no digo que dejemos la carne, claro, pero que pongamos, ¿no? Tengamos nuestro pongamos aporte. equilibrio, además por un tema de salud también, ¿no? Y que se sumen a esta causa. Así es. El calentamiento global. El planeta no es solo de nosotros, somos inquilinos. Así es, Jimena. Gracias, Quique. Gracias, Quique, querido. Nos vemos el próximo viernes. Claro que sí, como siempre. Muchísimas gracias. Una pausa, por favor, y vamos a tener un cierre musical aquí con un gran maestro del charango. Ya volvemos. Nuevamente agradecerte este espacio, y sí, efectivamente lo vi, y te cuento que me emocioné mucho porque Leonardo DiCaprio, al margen de ser un excelente actor que realmente merecía este Oscar, que hacía rato que lo venía persiguiendo, lo merecía, pero al margen de eso hay que tener en cuenta que de los premios Oscars, vos sos cinéfilo, y cuando escuchaste a Leonardo DiCaprio, el ganador, ¿no te pasó como a mí? Dije, esto debería haber estado viendo Quique, esto es lo del calentamiento global, por Dios, qué bien, se necesitan que los medios de comunicación o que escenarios donde la gente vaya y denuncie eso, no a los grandes políticos que van y hablan de extractivismo, por ejemplo. Es así, Jimena, que fue traducida al español como La Última Hora, y que justamente toca el tema del cambio climático. A mí lo que más me impresionó fue que justamente él lo que hizo en la entrega de los premios Óscares fue anteponer a ese, siempre ha sido un activista ambiental. Muchas veces, inclusive, bueno, ahora lo conocemos más por la película que hizo con el director Iñárritu. Que ganó el Oscar también. Que ganó el Oscar también, obviamente. Pero hay que tener en cuenta, por ejemplo, que él ha hecho una documental muy, muy importante, que es La Hora 11. La noche y quédate mañana todo el día. Bueno, ya somos dos. En el bloque ambiental está mi querido amigo, el doctor Enrique Richard. Gracias, Quique, por venir al programa. Realmente siempre lo veo, siempre hablo con él. Lo admiro cada día que pasa, y ahorita estábamos hablando